Judea en tiempos de Jesús. Era una pequeña provincia próxima al mar Mediterráneo con una larga tradición de dominio extranjero: Babilonia, Persia, Grecia y Roma. En el periodo romano estaba el emperador Augusto del año 30 a.C. hasta el 14 después de Cristo. El idioma más generalizado era el griego popular llamado koiné. En las esferas gubernamentales se usaba el latín y el pueblo raso el hebreo y algo de arameo. Administrativamente el imperio se dividía en provincias que eran gobernadas por funcionarios romanos, tales como los prefectos, los procónsules, legados y procuradores. Roma se preocupaba mucho por construir buenas vías terrestres y marítimas. La justicia se destacaba por lo que siempre ha caracterizado a Roma, el derecho, aunque respetaba las tradiciones de cada provincia que conquistaba. El derecho latino se aplicaba tan solo a los ciudadanos romanos. En cuanto al régimen tributario, era muy alto y asfixiante para el pueblo. Cubría desde las propiedades, la finca raíz, los semovientes, el aceite y otros productos, para lo cual se tenía un sistema muy bien organizado de aduanas que controlaban las transacciones comerciales y también los pasos con estilo de alcabalas. Localmente fungían como recaudadores personas del lugar que eran despreciadas por el pueblo y conocidos como los publicanos. Ahí entra Mateo, uno de los 4 evangelistas. Con cierta frecuencia se recurría a censos, siempre preocupados por mejorar los recaudos. En cuanto a la población, Roma y Alejandría sobrepasaban el 1.000.000 de habitantes. Antioquía, Tarso, Corinto, Éfeso, 500.000, en tanto que Jerusalén llegaba a albergar entre 40 y 50.000 habitantes, población que se triplicaba con ocasión de las festividades. En ese tiempo había esclavitud. En cuanto a la religión, la oficial del imperio incluía cultos a seres mitológicos. También el emperador y Roma eran motivo de adoración. Se practicaba en ceremonias públicas. Igual había una religión privada, centrada en sincretismos, como producto de la mezcla de gentes que traían sus tradiciones desde las distintas provincias del imperio. Practicaban cultos orientales del Asia Menor, de Persia y Egipto. Otros incluso llegaron a practicar el orfismo, que era una práctica de veneración al dios de la música y el canto, Orfeo, con tradiciones mistéricas de la antigua Grecia. También contemplaba la vida de ultratumba y la metempsicosis, que es algo así como una transposición de las almas de los muertos que pasan a otros cuerpos según como hubiesen actuado en la vida. Los judíos en el imperio podemos catalogarlos como, primero, el judaísmo, centrado en torno a Jerusalén y sobre todo en su templo, cuya influencia se extendía sobre toda Judea, un territorio tan grande como Inglaterra o Bélgica, que contaba con algo más de 500.000 de habitantes, esto en el tiempo de Jesús. La diáspora, que significa dispersión o desplazamiento. Con los judíos de la dispersión o de los desplazamientos ocasionados por las continuas invasiones de las potencias extranjeras, la mayoría de los judíos se habían quedado en los países a donde los deportaron. Es decir, en la dispersión algunos se quedaron en Babilonia, después del exilio del 586 al 538 a.C. Otros se instalaron en Alejandría, donde en esa época
constituían un quinto de la población. Otros se quedaron en Asia Menor, Grecia, Siria, Roma. Los judíos estaban exentos de prestar el servicio militar. Respecto al templo, para cumplir el precepto del sábado, pagaban un impuesto anual. Ellos tenían entonces una doble tributación. Judea y Galilea, dos provincias. Veremos en cuanto a la agricultura. Constituía principal recurso. Por todas partes se cultivaba el trigo como base de la alimentación. La siembra empezaba tras las primeras lluvias, la cosecha antes de Pascua y la cebada entre Pascua y Pentecostés. El olivo era otro de los cultivos claves de la economía. Exportaban este producto a Egipto y Siria. A Roma enviaban los higos, muy aceptados. En cuanto a Judea, se destacaba por sus viñedos, junto a las frutas, verduras y legumbres como lenteja, garbanzo y lechuga. Otros productos más refinados que llegaban hasta la mesa del emperador eran las granadas y los dátiles de Jericó o de Galilea, las trufas de Judea, las rosas para la elaboración de esencias perfumadas y sobre todo que era un producto muy caro y objeto de gran comercio. La ganadería era abundante en ovejas y cabras que producían leche, carne, cuero y lana. Y el templo, con numerosos sacrificios, obligaba a gran consumo de bovinos, comercio de robustos asnos para las labores agrícolas y el camello, especial para la carga pesada. El caballo estaba destinado solo a los militares. Los campesinos cargaban sus productos a lomo de bueyes, como lo cita el Salmo 75. En cuanto a la industria, tenemos la pesca, la construcción y el templo. Era muy próspera la pesca, especialmente en cuanto hace al mar de Galilea o lago de Genesaret, también el Jordán, y había otros pequeños lagos que producían suficiente producto para todo el país. La construcción marchó bien del año 20 a.C. al 64 después de Cristo. Vale destacar que se construyeron obras importantes de embellecimiento. Por ejemplo, en el templo se llegaron a contratar, a tener allí hasta 18.000 obreros. Herodes Antipas, el hijo de Herodes el Grande, construyó la ciudad de Tiberíades y fortificó Séforis y Julias. El rey Agripa construyó una muralla al norte de Jerusalén y Poncio Pilato un nuevo acueducto. La artesanía producía vestidos, tejido hilado, teñido, bataneo, vajillas. La alfarería y la orfebrería eran también importantes, y el templo. El templo era un complejo industrial, hoy diríamos un parque industrial, entre otras cosas, además de centro religioso, manejado por los sacerdotes y levitas. Allí trabajaban canteros, albañiles, mandarifes, curtidores, carpinteros, perfumistas, artesanos, que producían especialmente recordatorios para las personas que venían a las peregrinaciones, otras mercaderías y desde luego alimentos. El comercio. Al interior se intercambiaban mercancías. Del extranjero se importaban artículos de lujo, tales como el cedro del Líbano, incienso, aromas, oro, hierro y cobre de Arabia, especias y tejidos traídos de la India. Para la exportación sobresalían las frutas, el aceite, vinos, pescado, perfumes, pieles y el betún que era traído del Mar Muerto. Veamos los grupos sociales. Minoría de vida fastuosa. Esto apenas abarcaba al soberano, su corte, la aristocracia del Templo de Jerusalén, los grandes comerciantes y propietarios de las grandes fincas de Galilea,
también estaban los jefes de los cobradores de impuestos. Luego los artesanos, los sacerdotes de pueblos, los pequeños campesinos, frecuentemente endeudados, muy cerca de los pobres, que eso no ha cambiado. El clero tenía dos niveles, el alto clero de Jerusalén y el de los pueblos, y el sumo sacerdote, que era el responsable de la ley y del templo, presidía el Sanedrín, es el máximo consejo del pueblo. Y miremos grupos también, los fariseos, o separados de la monarquía y del pecado. Era la élite intelectual y religiosa, con muchos ritos, signos, procuraban la santidad con el cumplimiento para lograr la justificación por méritos propios. Eran unos 6.000 en ese tiempo. Estaban luego los saduceos, una casta noble, en parte sacerdotal. Su ley era el Pentateuco. No creían en la resurrección ni en los ángeles. Eran muy leales al régimen de turno. Los esenios estaban en un tercer lugar, una especie de monjes de comunidades aisladas en lugares apartados bajo la dirección de un maestro de justicia. Vivían en oración y meditación de las escrituras. En 1947 se encontró su biblioteca en las cuevas de Qumran.